Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el analista político Alberto Aranguibel y en la segunda media hora lo haremos con el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Tiempo sin conversar contigo. Sí. Bueno. Por esta vía. Por esta vía, así es. Bueno, precisamente sobre el momento que se vive en Venezuela, es una situación tanto complicada, este tema económico sobre todo, ¿no? Y de la economía están hablando hasta quienes no somos economistas. Estamos hablando todos los venezolanos de la economía. La perspectiva es tan difícil, tan negra como la pintan algunos economistas. No, yo creo que no. Y la propia realidad. Yo creo que no. Yo creo que le estamos haciendo demasiado caso a los economistas. Yo creo que ese es el problema más grave que tenemos en el país, porque como tú lo estás diciendo, lo que está complicado es el tema, pero no la realidad. Es decir, cuando tú examinas la realidad en detalle, vas a encontrar que hay una economía que no está quebrada de modo alguno como para llegar a esos extremos de alarma a lo que está llegando gente como Fede Cámara, por ejemplo, y algunos analistas por ahí. No es una economía en crisis cuando vemos que está funcionando perfectamente. En la mayoría de todas sus áreas está funcionando perfectamente. Las economías en crisis son economías que empiezan por quebrar los bancos, por el impago de la deuda, por ejemplo, en lo que ha cumplido Venezuela regularmente y está al día perfectamente con el pago de su deuda externa. Y empieza una ola de despidos masivos, etcétera. Aquí más bien al contrario se están incrementando los salarios, se ha mantenido eso, que han sido cerca de 7 incrementos de salario a lo largo del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De modo que esos indicios, más otros que podemos ver en la calle, la gran cantidad de movilización de mercancía que se está dando a partir de estos primeros días de febrero, que coinciden con lo que habíamos ya alertado a principios de enero, con las primeras colas que empezaron a darse de manera desbordada, y es que obviamente iba a haber estanterías vacías al principio de enero, como las ha habido toda la vida, en virtud Pero nunca de que, como se ha visto este año, Alberto. Bueno, porque aquí están incidiendo varios factores que han coincidido, eso sí es cierto. Si la cola existe, hay un tema la cola de confianza, es real. Por ejemplo, bueno, de temor. La gente está comprando muchos compran porque piensan, bueno, mañana a lo mejor no hay, por o eso es más digo, caro. Por eso digo que lo que está más complicado es el tema, pero no la realidad. La gente está comprando para protegerse, está comprando cosas que no necesita en muchos casos, pero el fenómeno se ha dado precisamente a partir de lo que como guerra psicológica se ha desatado desde los medios, desde los sectores de la derecha, de los sectores empresariales especuladores. Ahora, el gobierno habla de una guerra económica. ¿Tú crees en esa tesis de la guerra económica? Por supuesto. ¿Y el gobierno está ganando o está perdiendo la guerra? ¿Qué crees tú? Yo creo que la está ganando. Creo que la está ganando por varios factores. El primero es que la mientras haya cola, quizás no es la impresión que da. No. La cola no tiene nada que ver con la guerra económica. No. La cola no tiene nada que ver con los factores que la han desatado. Desde el punto de vista, con los factores que desde el punto de vista político se han argumentado, que es la supuesta necesidad de un cambio de modelo y nada de esto, que es lo que tiene que ver con el gobierno. El tema de la cola está asociado a una ola especulativa que se desató desde hace más de un año, eso lo sabemos, en el momento en que la empresa consideró que era su oportunidad de abrirse por encima de los controles de precios, etcétera, que están establecidos desde hace ya algún tiempo. Y en la creencia de que no estando el comandante Chávez al frente de la revolución eso era posible, fue como se desató esa vorágine especuladora. Se adujo que una devaluación del 46% que hizo el presidente Maduro al llegar al gobierno sería la razón de esto, pero los incrementos de precios se dieron en el orden del 200, del 300 y a veces incluso hasta el 17.000%. Entonces no tiene ninguna relación directa la cola con política de gobierno en modo alguno, porque si fueran políticas del gobierno no estarían los restaurantes llenos, los restaurantes de las Mercedes, no estarían construyendo ese edificio como se están construyendo en Altamira, La Castellana, El Rosal, en las Mercedes, que son gigantescas torres que se están construyendo, no se estarían construyendo la cantidad de centros comerciales que se están construyendo en el país, no se estaría dando el incremento en las utilidades que están teniendo los bancos privados en Venezuela. Pero aquí está reportando ahorita, por ejemplo, uno de esos bancos, uno de los más grandes, Banesco, está reportando unas ganancias que casi que alcanzan el nivel de las reservas del país. El provincial reportó pérdidas con respecto al año pasado, de acuerdo a lo Bueno, porque es que está bien, pero eso no quiere decir que sea una política del gobierno la que está incidiendo en eso, es lo que te quiero decir. La realidad del país es que hay ahorita una guerra desatada contra los sectores populares, porque los sectores
medios y pudientes de la sociedad están teniendo acceso a los bienes a los que está reclamando. Incluso está viajando Ahora, la ¿los gente buhoneros aún forman con la parte de esa crisis. guerra? ¿Ah? ¿Los buhoneros forman parte de esa guerra, Alberto? Bueno, porque es que no es un solo factor nunca, en ningún caso. Si los buhoneros no es que es una figura, como se ha querido encapsular en una sola persona, que es el buhonero. Muchos desde la derecha han colocado que es el motorizado, ¿no? Porque es la figura satanizada desde el discurso de la derecha en este momento en la Revolución Bolivariana. Pero ahí inciden muchos factores, incluso, por ejemplo, los colombianos que están haciendo aquí un negocio gigantesco llevándose alimentos y productos de primera necesidad para una economía que está deprimida, que es la economía colombiana, que es donde hay más hambre en Latinoamérica, según todas las estadísticas de los organismos internacionales, una de las naciones que padece más problemas de exclusión, de hambre y de miseria, por lo cual se viene mucha gente de Colombia para Venezuela y está encontrando acá una posibilidad en los alimentos subsidiados por el Estado venezolano, por la revolución bolivariana, una posibilidad para ellos oxigenar su capacidad, sus posibilidades de vida. Alberto, ahora, las medidas que el gobierno no ha adoptado y que mucha gente espera que adopte, por ejemplo, el aumento de la gasolina, por ejemplo, el ajuste de precios, por ejemplo, la unificación cambiaria, ¿el gobierno le teme al costo político o no lo quiere hacer por razones de principio? ¿Qué es lo que está en juego allí? Estás mezclando varias cosas ahí, ¿no? Fíjate, lo de la gasolina es un asunto que tiene que ver con el subsidio que se está haciendo, que es tan oneroso por parte del Estado. Si nosotros estamos no solo regalando la gasolina, sino pagándole a la gente para que consuma la gasolina, que es un producto tan preciado, un recurso tan preciado como ese, que cuesta muchísimo más, 3 veces más ¿Y producirlo. por qué no se aumenta una vez? Bueno, pero ese es otro debate, ¿no? Entonces, en términos de lo otro, en cuanto a el control cambiario, la regulación de precios, incluso la ley laboral, que es lo que pide por lo general el sector empresarial, Fedecámara, que pide la oposición cuando habla de cambiar el modelo, lo que están es simplemente reconociendo que ya la derecha no tiene opciones electorales en Venezuela por la vía ¿Tiene que ver una democrática. cosa con la otra? Tiene que ver, porque lo que están es tratando de que el modelo socialista les instaure su modelo neoliberal a ellos. Es decir, como ellos no pueden ganar elecciones, se ha desatado esta campaña de hazme tú, por favor, la caridad, Nicolás Maduro, de instaurarme el neoliberalismo, porque yo no voy a poder. Eso es lo que está diciendo Fedecámara y lo que está diciendo la oposición cuando desata esa furia incendiaria en el país de la salida y este tipo de cosas desestabilizadoras que está llevando a cabo, precisamente en la convicción de que la revolución lo que ha hecho es ir consolidándose en la medida en que sus opciones, como la MUD, por ejemplo, se han ido desintegrando, se han quedado en el vacío y que han crecido es en repudio. Lo que más ha crecido políticamente en Venezuela en estos últimos meses es el repudio de la militancia opositora a su dirigencia opositora y eso está perfectamente demostrado. ¿Qué dice de esas encuestas que hablan de una pérdida de apoyo del presidente Maduro? No, hay una coyuntura que tiene que ver con esta situación de guerra por la que estamos atravesando. Pero el fenómeno de las encuestas es que se ha tratado permanentemente de comparar siempre el prestigio y el respaldo popular del presidente Nicolás Maduro con el del comandante Chávez. Es un error que se ha cometido persistentemente. El presidente Nicolás Maduro ha venido él mismo cultivando, construyendo su propio perfil a partir de la forma como ha enfrentado todos estos grandes retos, estas grandes coyunturas difíciles que le ha correspondido. No ha habido ningún error económico en la conducción de la política económica. O sea, la política económica del presidente Maduro ha sido acertada. No ha cometido errores, digamos. Bueno, te lo pongo de esta manera, saca tú la cuenta. Es decir, ¿tú crees que la guerra económica esta, la desestabilización que se buscaba con esta guerra económica, estaba prevista para 1 año y medio, 2 años? Eso, el propósito que tenía era seguramente que el gobierno cayera en 5 días o en 15 días. La salida quería que el presidente renunciara en 5 días. Y ya llevamos más de 1 año de la salida y llevamos más de 1 año con la guerra económica y no ha sucedido eso. ¿Quién se ha consolidado? ¿Quién es el que está ganando esta guerra? La está ganando el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, porque además la respuesta que ha dado no ha sido la del brazo cruzado. Ha sido la de enfrentar con coraje, con valentía, todos estos fenómenos venenosos que están tratando de desequilibrarnos a los venezolanos, de generar un estallido. Y eso es lo que está viendo la gente. Por eso es que no se da el estallido, porque la gente está viendo todos los días cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro es el que está yendo a buscar la mercancía, que sí existe, que es mentira, que no hay dólares, que se ha constatado en todas las listas que se hicieron y que salieron a la luz pública cuando se hizo el balance de qué fue lo que hizo o no hizo Cadivi, que efectivamente la mayoría de los sectores, como esos
importadores, esas grandes transnacionales como Procter & Gamble, como la gente de los laboratorios farmacéuticos, como la gente de las ensambladoras de vehículos, todos habían recibido los dólares, incluso por encima de lo que habían recibido el año anterior. En muchos casos está por encima del 20% de la asignación que se les dio. Y la comprobación de que eso es así es que los productos aparecen en los almacenes. Es decir, ¿de dónde salió esa mercancía? Esa mercancía fue comprada, esa mercancía no la regalan en Estados Unidos. Y si está ahí fue por dólares que fueron otorgados. ¿Cómo se logra que las personas vean la mercancía en los estantes y no se la quieren llevar toda? O sea, hay un problema de confianza. ¿Cómo generar confianza en la población de que no importa, no te lleves todo el papel de baño, no te lleves todo el aceite, no te lleves todo el detergente porque mañana vas a encontrarlo? Como te digo, primero, que los sectores privados entiendan que esta guerra no la ganan ellos de esta manera como lo están haciendo. Asfixiando al país como lo están pretendiendo, no la van a ganar. Eso es lo primero que hace falta. Que aquí no estamos construyendo el capitalismo, que es el socialismo lo que se quiere, un modelo de justicia y de igualdad social, que es el que ha permitido que a estas alturas el pueblo siga teniendo la posibilidad, aunque con cola, de conseguir los productos que son subsidiados por la revolución. Cuando el sector privado entienda eso y se incorpore de manera sana al sistema económico del país, eso va a ir resolviéndose. Pero lo otro es que estas colas se desataron en el mes de menor rotación de mercancía en el año. Eso pasa en todas partes del mundo, pero mucho más en Venezuela. En Venezuela se paralizan todas las empresas, todo el comercio se paraliza en diciembre por completo, incluso desde antes, muchas veces desde noviembre. La mayoría de las empresas han paralizado para dar vacaciones, etcétera, pero se paralizan por completo. La empresa privada ha cometido una omisión histórica en eso, que es que en esos periodos en los que tiene que conceder vacaciones, tiene que contratar personal freelance para cubrir la producción en esos periodos y que no haya una caída en enero, como ha sucedido siempre. Aquí se intensificó esa situación de desabastecimiento de los anaqueles, que es histórica, precisamente por esa guerra económica que hay, esa guerra psicológica y por el fenómeno del engaño político del cambio de modelo que está pidiendo esta guerra psicológica la que metí en la productora para que nos vayamos a la pausa. Vamos.